¿Logran escucharme con claridad y logran ver la diapositiva en sus pantallas? Sí, doctor. Bueno, el tema que vamos a avanzar es una patología frecuente en nuestro medio. Eh, Se trata del absceso hepático. Hay consideraciones que hay que tomarlas en cuenta. ¿Qué nos referimos con absceso hepático? A una colección o varias colecciones de material purulento en el hígado, resultante de acuerdo a la etiología, puede ser por un problema infeccioso, que puede ser piógeno, o puede ser por parásitos, o pueden ser por hongos, lo cual va a condicionar a la destrucción del parénquima y el estroma hepático. ¿Qué se rescata en esta definición? Que una vez que hay un absceso, hay una destrucción del hígado, esto no se va a volver a regenerar. El hígado es un órgano intraabdominal con mayor frecuencia de desarrollo de abscesos. Tiene una particularidad el hígado de desarrollar abscesos hepáticos, porque el hígado es un órgano de filtración. O sea, todo el drenaje venoso va a ir directamente al hígado y el hígado actúa como un filtro y la sangre luego va a retornar, va a pasar a las venas suprahepáticas, a la vena cava inferior y a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho y luego a la arteria pulmonar, ¿no? Es la particularidad que tiene el hígado a la de formar abscesos hepáticos. ¿Cuál es la etiología? ¿O cómo lo podemos clasificar? De acuerdo al agente causante. Usualmente los libros mencionan dos clasificaciones, el absceso hepático piógeno y el absceso hepático amebiano, que son los más frecuentes en cuanto a su presentación. Pero sin embargo, algunos libros también mencionan del absceso hepático fúngico, por hongos. ¿Cuál es la característica del absceso hepático piógeno? Uno, que es polimicrobiano, o sea, no está solo presente un microorganismo, sino varios microorganismos. Es la más frecuente y más que todo en países desarrollados, países de primer mundo. En el caso de absceso hepático mediano, generalmente es por el parásito Entamoeba histolytica, ¿no? Bueno, continuando, la segunda causa más frecuente es el absceso hepático mediano, que es causada por el parásito Entamoeba histolytica. Esto además está presente en países subdesarrollados, ¿no? En el caso de nuestro país. Y la tercera clasificación, el absceso hepático fúngico, es causada por hongo, en este caso la Candida albicans. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para la localización, para la clasificación? Debemos de tomar en cuenta la localización. Puede ser un absceso hepático localizado en el lóbulo derecho hepático o en el lóbulo izquierdo. De acuerdo al número de abscesos, puede ser un absceso único o puede ser un absceso múltiple. De acuerdo al tamaño, se considera que ya cuando el absceso hepático es más de 10 centímetros, se lo considera un absceso hepático grande. Hablando ya específicamente de cada etiología, nos referimos al absceso piógeno. Hemos dicho que es polimicrobiana la infección
generalmente hay gérmenes aerobios gram negativos y anaerobios gram positivos. Entre estos gérmenes, el germen más frecuente es la Escherichia coli, que se presenta en el 70%, y luego el restante por ciento tenemos al Streptococcus miliaris. Un momentito, por favor. Entonces tenemos el germen más frecuente que la Escherichia coli, 70% de los casos, y el restante por ciento tenemos los otros gérmenes, Streptococcus, Staphylococcus fecalis, Klebsiella, Proteus mulgaris o algunos gérmenes oportunistas como los estafilococos. ¿Cuál es la vía para que se desarrolle el absceso hepático? La vía más importante a tomar en cuenta es la vía biliar. Esta representa el 40% por el cual se va a tener la formación de esta patología. ¿Por qué la biliar? Porque es bien frecuente la patología litiásica vesicular. Cuando la litiasis vesicular presenta una migración del cálculo a nivel del conducto biliar principal, cuando hay una alteración de la bilis, va a condicionar que haya una éstasis y un hígado colestásico, con lo cual va a tener la predisposición de formar abscesos hepáticos. Podemos mencionar otras etiologías como neoplasias, patologías congénitas como el quiste de Coledo. Cualquier alteración que se presente a nivel de la vía biliar, sea benigna o sea maligna, y que condicione un flujo alterado de la bilis, va a condicionar a la producción de abscesos hepáticos. La segunda causa a tomar en cuenta es la vía portal. ¿Por qué la vía portal? Si nosotros tenemos un sistema digestivo, todo el sistema digestivo, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, mediante su drenaje venoso que va a recolectar todos los desechos de la vía digestiva, van a retornar por la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, a la vena porta, y la vena porta va a ir hacia el hígado, ¿no? Entonces, eso va a ser la explicación por qué la vía portal representa el 25%. Luego tenemos de causa desconocida, que es 20%, por continuidad, por procesos infecciosos continuos al hígado. En este caso podemos mencionar problema inflamatorio de la vesícula biliar, problemas en cuanto al estómago, puede ser una úlcera perforada. Podemos mencionar también problemas de la apendicitis aguda, cuando el apéndice no está en la fosa ilíaca derecha, por una malrotación está localizado a nivel subhepático, es otra causa. Otra causa se debe por causas traumáticas. Cuando el paciente presente objetos empalados a nivel del abdomen, estos objetos empalados como arma blanca, como son agentes que no están limpios, que están contaminados, van a condicionar a la formación de abscesos hepáticos. Y la última causa de diseminación es la vía linfática. Luego tenemos a las características del absceso hepático mediano. Este absceso hepático mediano, si hablamos de relación hombre-mujer, el hombre es más frecuente, en una relación de 9 a 1. Es más frecuente en países subdesarrollados, muy raro en países desarrollados. El germen con mayor frecuencia que está presente es la entamoeba histolítica, que atraviesa el colon y invade el sistema portal, el sistema de drenaje, y llega al hígado. Podemos mencionar otra causa de parásitos como el Echinococcus granulosos o la entamoeba histolítica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del absceso hepático piógeno? Estos pacientes generalmente van a presentar un síndrome tóxico infeccioso.
El paciente va a estar con fiebre, alzas térmicas, escalofríos, malestar general, puede acompañarse con sudoración, náuseas, vómitos, falta de apetito. Estos son los síntomas que se presentan en la mayor parte de los pacientes con absceso hepático piógeno. Luego llega a presentarse el dolor, es un síntoma tardío. Y este dolor es más frecuente cuando los abscesos hepáticos son grandes, más de 10 centímetros. En algunos pacientes pueden llegar a presentar hepatomegalia que se denota al examen físico. En otros pacientes al examen físico presenta una sensibilidad, o sea, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. ¿Qué estudios vamos a requerir para el diagnóstico? Vamos a partir de lo más básico, desde laboratorios y exámenes de imagen. En laboratorios vamos a encontrar que sí o sí estos pacientes logran presentar leucocitosis mayor a 10.000, en casos muy severos mayor a 16.000, 18.000 o 20.000. Además, los pacientes, otra característica que presentan anemia. Como el hígado está afectado, llega a repercutir en cuanto a la hemática de los glóbulos rojos. Si se va a realizar pruebas de diagnóstico, en este caso, como cultivos o hemocultivo, generalmente estos son positivos en el 40% de los casos. La normalidad más frecuente en cuanto a laboratorios, en cuanto a los exámenes de función hepática, generalmente es la elevación de la fosfatasa alcalina, no tanto de las transaminasas. En cuanto a exámenes por imágenes, debemos de solicitar radiografía de tórax. En cuanto a la radiografía de tórax, podemos denotar la elevación del hemidiafragma derecho. La afección más frecuente del absceso hepático es en el lóbulo derecho del hígado. Entonces, por eso en la radiografía de tórax hay que revisar si hay alguna alteración en cuanto a los hemidiafragmas. Cuando el germen es productor de gas, se puede ver un nivel hidroaéreo en la radiografía de tórax. Otros exámenes que debemos de solicitar son la ecografía, que nos va a permitir ver imágenes redondeadas, heterogéneas, pero sin embargo, el examen que nos va a permitir una mejor valoración, si es un absceso, dos abscesos o múltiples abscesos, es la tomografía, ¿no? Y además de la localización por la segmentación hepática. Acá tenemos un ejemplo de radiografía donde se logra apreciar el ascenso del hemidiafragma del lado derecho. En algunos pacientes inclusive puede estar presente cuando hay por continuidad la presencia de desame pleural, ¿no? Pero sin embargo, la imagen más frecuente de afección es la elevación del hemidiafragma. Acá ya tenemos una tomografía que nos permite ver mejor la localización del absceso hepático. Por ejemplo, en la primera fotografía tenemos abscesos hepáticos pequeños, son dos abscesos hepáticos pequeños. En el caso de la imagen de la derecha ya es un absceso hepático grande, vemos una imagen redondeada, heterogénea. En el caso de la ecografía tenemos una imagen redondeada, heterogénea, o sea, quiere decir que hay imágenes blancas y hay imágenes negras. Es la característica del absceso hepático de etiología piógena. Más adelante vamos a ver cómo se ve en la ecografía cuando se trata de un absceso hepático mediano. Otra imagen ecográfica. Cuando ustedes tengan pacientes con absceso hepático de etiología piógena, ¿cuál va a ser el tratamiento? Mucho depende del número de abscesos. Si son abscesos pequeños de 3 a 5 centímetros, el tratamiento es antibióticos. Antibióticos y antibióticos, con eso va a ir bien el paciente. Pero si son abscesos grandes, entonces estos abscesos grandes no van a funcionar solamente con el tratamiento farmacológico.
O sea, tiene que ir acompañado con el drenaje. El drenaje puede ser mediante la ultrasonografía o por vía tomográfica. Generalmente, hoy en día, al ser un procedimiento poco agresivo, presenta buenos resultados con el drenaje percutáneo. Si es que no se puede drenar por vía percutánea, el absceso tiene que tratarse mediante cirugía, ¿no? Antes, cuando no se tenía el drenaje por ultrasonografía y tomografía, el tratamiento solamente era quirúrgico, pero sin embargo, siempre una cirugía es un factor de riesgo, ¿no? Pero hay muy buenos resultados con solo tratamiento percutáneo. Ahora vamos a hablar del absceso hepático amebiano. Es una enfermedad que se disemina por la ingestión de quistes amebianos, por el, por el ciclo de la entamoeba histolítica. Se estima que afecta a 500 millones de personas anualmente, ¿no? Porque es generalmente presente en países de tercer mundo o países subdesarrollados. Acá tenemos el ciclo natural de este parásito. O sea, el parásito se va a ir con su forma madura al llegar al colon y mediante el colon, mediante la circulación portal, va a llegar hacia el hígado. Las amebas llegan al hígado por el sistema venoso portal, algunos sobreviven y por la reacción inmunológica que se presenta acá, va a presentar una trombosis y la generación de microabscesos y estos microabscesos van a ir aumentando de tamaño, ¿no? Tenemos acá una imagen de ya patológica, de estudio de anatomía patológica, donde se ve la destrucción del estroma hepático. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de estos pacientes con absceso hepático amebiano? Presentan un síndrome tóxico infeccioso. Cuando es de etiología amebiana, vamos a clasificarlos en agudo y crónico. Vamos a ver las características que presentan. Generalmente van a presentar un síndrome tóxico infeccioso, al igual que el piógeno, fiebre, escalofríos y malestar general. Pero en el origen amebiano ya se va a presentar dolor en el hipocondrio derecho. El paciente, si es de mucho tiempo el absceso, o sea, es crónico, va a tener pérdida de peso, va a tener anorexia, náuseas, vómitos y la presencia de hepatomegalía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Partiendo de lo más básico, laboratorios. ¿Qué vamos a encontrar en los laboratorios? Vamos a entrar leucocitosis, puede haber anemia. Si es de afección crónica, no va a haber leucocitosis, pero sí va a haber anemia. En cuanto a los exámenes de coproparasitología, solo en 15% de los pacientes estos van a ser positivos. En pruebas de función hepática, generalmente las pruebas de función hepática no nos sirven. Generalmente no están afectadas, generalmente pueden estar en rangos normales, pero en el caso del absceso hepático piógeno, lo que hemos visto que la fosfatasa alcalina va a estar elevada, ¿no? Y en pruebas de serología, pruebas de hemaglutinización indirecta, generalmente, como es de origen amebiano, generalmente son positivos, o sea, nos ayuda. De igual forma, vamos a pedir exámenes de imagenología. En cuanto a la radiografía de tórax, ¿qué vamos a apreciar cuando sea de etiología amebiana? Puede haber aumento o elevación del hemidiafragma del lado afectado. Como es de origen amebiano, puede haber procesos neumónicos, como una neumonitis. Puede haber desame pleural. Cuando este absceso hepático amebiano se complica o se fistuliza, puede fistulizarse al pericardio, lo cual puede generar un desame pericárdico. Si ustedes pueden apreciar en la imagen de la diapositiva del lado izquierdo, en el lado izquierdo del campo pulmonar, logran ver, hay presencia de aire. Entonces, eh, este tiene un desame pericárdico. Además, que si notan mejor, hay una cierta cardiomegalia.
En la segunda imagen ya se logra una afectación pulmonar con lesiones pleuropulmonares. En cuanto a otro examen que vamos a tener a la mano es la ecografía. ¿Qué vamos a denotar en la ecografía? Si es un procedimiento que está al alcance, nos permite ver las imágenes en cuanto a las colecciones redondeadas, ovuladas, medir el diámetro, la localización y si es solo un absceso hepático o son varios. Pero generalmente cuando es de etiología mediana, generalmente es un absceso, ¿no? Es solitario. Entonces, es la diferencia en cuanto a la imagen. Por ejemplo, en relación al absceso hepático piógeno, la imagen es heterogénea. En el caso del amebiano, es una imagen redondeada y es homogénea. Es una característica que se logra apreciar en cuanto al estudio de ecografía. Pero generalmente el estudio que nos va a permitir hacer una mejor valoración es la tomografía. Una tomografía axial computarizada de abdomen con contraste, donde se aprecia en la imagen que hay una afectación, una colección redondeada con un contenido homogéneo, ¿no? Es grande y por la característica de la imagen podemos mencionar que sea de probable etiología amebiana. ¿Cuáles son las complicaciones que llegan a presentar este tipo de abscesos? Puede tener una fístula a nivel del pericardio, puede haber que se produzca una ruptura del quiste hacia la cavidad abdominal. Eso es algo muy peligroso porque puede llegar a producir un shock anafiláctico. Y otra afección que puede predecir afección pleuropulmonar en un 20 a 30% de los casos, condicionando la presencia de una neumonitis o desmanes pleurales. ¿Cuál es el tratamiento del absceso hepático amebiano? La utilización de medicamentos. En cuanto a medicamentos, si es amebiano, no es la utilización de antibióticos. Tenemos que utilizar eh, antiparasitarios. Pero no solamente son medicamentos, tienen que ir acompañados del drenaje de la colección. ¿Qué medicamentos vamos a emplear? Se debe de emplear el metronidazol a una dosis de 30 a 50 miligramos kilogramo día, fraccionada en 3 dosis durante el lapso de 10 días. De ser posible, deben evitarse agentes terapéuticos de segunda línea como la emetina. Estos agentes, la emetina y la cloroquina, si bien nos pueden ayudar como tratamiento de este tipo de abscesos, pero sin embargo llegan a presentar efectos adversos, como efectos cardíacos o porcentajes de recidivas. ¿Cuáles son las indicaciones en cuanto al tratamiento quirúrgico o al tratamiento percutáneo? Que haya persistencia de las manifestaciones clínicas, que el absceso tenga un volumen de más de 50 ml, que el absceso esté localizado en el lóbulo izquierdo, que sea accesible al plano de drenaje, que las pruebas clínicas o radiográficas de un absceso hepático, ausencia de datos que sugieren infección secundaria, ¿no? Que no esté sobreinfectado. Este absceso hepático amebiano se puede sobreinfectar, por si acaso. Podemos mencionar un ejemplo en el caso de los abscesos hepáticos de etiología de Echinococcus granulosos, cuando presentan una sobreinfección, o sea, ya vamos a encontrar gérmenes gram negativos o gérmenes gram positivos. El tratamiento quirúrgico, que sería el tercer eslabón en cuanto a tratamiento. El primero es el percutáneo. En casos donde el absceso hepático no esté al alcance del plano de drenaje percutáneo, se debe abordar por vía quirúrgica. En cuanto a la vía quirúrgica, puede realizarse abordajes con incisiones en la línea media por encima del ombligo, o sea, una incisión mediana supra umbilical, o incisiones por el reborde costal derecho, la incisión de Coger. Llegar plano por plano, localizar el absceso hepático y hacer el drenaje del absceso hepático. En cuanto al pronóstico,
La mortalidad que llega a presentar el absceso hepático amebiano es baja, es menos del 5%, en relación al absceso hepático piógeno, que es alta la mortalidad por si acaso. El drenaje percutáneo y quirúrgico, la mortalidad baja de 7.5 a 20%. La posibilidad de muerte en quienes se tratan solo con antibióticos es de aproximadamente 50%. Ya haciendo un resumen de estas dos etiologías de los abscesos hepáticos amebiano piógeno, vemos las características. La edad más frecuente en el amebiano es de los 20 a 30 años. La edad más frecuente del absceso piógeno es más de 50 años. Hablando de relación hombre-mujer, es más frecuente en el hombre, una relación de 9 a 1 mencionábamos, pero acá tenemos de 10 a 1, de etiología amebiana. En el caso del absceso piógeno, es una relación equiparable en relación hombre-mujer. En el caso del absceso amebiano, generalmente solitario en el 80%. En el piógeno pueden ser dos o más abscesos localizados en los lóbulos hepáticos. La localización más frecuente en los dos es el lóbulo de leche. Esto más que todo es por el drenaje, por la dirección que llega a presentar la segmentación de la vena porta a nivel hepático. El absceso amebiano lo vamos a pensar más que todo en regiones tropicales, donde hay estos gérmenes en cuanto a parásitos, y no el absceso piógeno. Hay patologías de comorbilidad como la diabetes. Es más frecuente que produzca absceso hepático piógeno. El consumo de alcohol es equiparable. La ictericia es más frecuente en el absceso hepático piógeno. La elevación de las bilirrubinas generalmente no están muy alteradas. Lo que sí está más frecuente es la elevación de la fosfatasa alcalina. En cuanto a exámenes de laboratorio como hemocultivo, el hemocultivo va a ser negativo en el caso de absceso amebiano y generalmente es positivo en el caso del absceso hepático piógeno. En cuanto a la serología, en la hemaglutinización indirecta, vamos a tener la positividad en el absceso amebiano y en el absceso piógeno va a ser negativa. Lo más importante en cuanto a esta patología es establecer la etiología. Saber si es piógeno o saber si es amebiano, porque de acuerdo a la etiología nosotros vamos a ofrecer un tratamiento al paciente, ¿no? Y de acuerdo a la etiología vamos a ver la mortalidad o la morbilidad en cuanto al tratamiento del paciente, sea farmacológico o sea quirúrgico. Es lo más importante. ¿Alguna pregunta que tengan en relación al tema, muchachos?